estamos de vuelta acá en este programa especial Solidaridad y en respaldo a la lucha del pueblo paraguayo. Y bueno, para los amigos que nos están sintonizando, tenemos la grata visita acá en los estudios de Radio Negro Primero y también pues donde se va a transmitir este programa del hermano Jorge Carvajal del Partido Movimiento Socialismo de Paraguay y activista social. Bueno, en el corte anterior, pues el compañero Barre nos hizo una semblanza de lo que ha sido pues la historia contemporánea del Paraguay. Y bueno, en este corte pues le vamos a dar la palabra a Jorge. Y bueno, si tú consideras que es bueno para los amigos oyentes remarcar o hacer otra significación histórica del Paraguay, me parece pertinente. Y bueno, bienvenido a Venezuela y a la comunicación comunitaria alternativa. Bueno, muchísimas gracias antes que nada a los compañeros de Radio Libre Negro Primero, y para mí es un momento muy particular compartir este programa con Fernando Barret, nieto del gran activista político, dirigente sindical, escritor Rafael Barret, por una razón muy especial. El conflicto que desata la crisis política en Paraguay se da en las tierras de Curuguatú, ocupadas por campesinos. Tierras que reclamaban los campesinos eran del Estado paraguayo y que habían sido donadas al Estado paraguayo por la Industrial Paraguaya. La Industrial Paraguaya, la mayor empresa latifundista, dueña del país luego de las guerras, sobre la cual escribiera el abuelo de Fernando, el señor Rafael Barret, y en la cual basó la mayor parte de sus artículos del dolor paraguayo. El dolor de los trabajadores paraguayos en los yerbales en condiciones de semiesclavitud. Ese contexto histórico que nos daba Fernando hace unos minutos pareciera que no se fue nunca de Paraguay. Pareciera que el problema de la tierra, el problema de los latifundios improductivos, de los campesinos expulsados o de los campesinos en condiciones inhumanas sobreviviendo, no se fue nunca del Paraguay, así como nunca se fue la dictadura, así como nunca se fueron los personeros de esa dictadura. Ese es el contexto en el cual se da una crisis política con actores empresariales, actores políticos que siguen siendo los mismos de antes, o sus hijos o sus nietos. Quiero destacar eso porque Paraguay, luego de una dictadura, una de las más prolongadas del mundo, de 35 años, basamentada en la trilogía de el gobierno dictatorial de Stroessner, de Alfredo Stroessner, el poder de las fuerzas militares y el Partido Colorado, culminó con un golpe de Estado en el año 1989, un golpe de Estado entre parientes, entre consuegros, para cambiar de mano nada más que la propiedad de los negocios y de las empresas que venían acumulando durante décadas. El gobierno de Fernando Lugo, que en el 2008 instala por fin la alternancia en el poder, el traspaso de un signo partidario a otro, sin que medie la violencia, iba a cerrar una transición a la democracia que duraba más de 23 años en Paraguay. Una transición que no se cerraba nunca y que para nosotros terminaría por cerrarse el 21 de abril del 2013. A 9 meses de que se cierra un periodo muy importante para todo el país, para toda la ciudadanía paraguaya, los mismos actores de siempre truncaron el orden democrático en el cual vivíamos. Mira, pero yo te voy a los dos, pues, ¿ustedes no creen que también, ya cayendo en el tema actual, ¿ustedes no creen que estos factores que son, yo diría, son únicos en el mundo, de que hay una casta militar, una casta política y una casta empresarial que tienen un contubernio allí, que como tú has dicho, pues no ha variado en nada, simplemente lo que han hecho son secciones de maquillaje, cambiar el escenario, pero los actores siguen siendo los mismos. ¿Ustedes no creen que Lugo fue utilizado para darle oxígeno, para
para airear un sistema que no aguantaba más, que estaba totalmente podrido, corrompido, y que por más buenas intenciones que el presbítero, el ex arzobispo Fernando Lugo tuviese, a la larga lo que hizo fue darle oxígeno y dar la posibilidad de mostrar o de intentar mostrar un sistema que aparentemente volvía, pero no volvía. Yo diría que no le dio oxígeno, pero sí diría que no lo estranguló como debería haber hecho. Es una diferencia en el sentido de decir, bueno, yo te doy oxígeno, te estoy dando vida, cuando en realidad lo que yo tendría que haber hecho es ayudar a que termine de morir algo y que nazca algo nuevo, para que nazca algo nuevo. Esa transición que duraba 23 años no terminó nunca porque lo viejo no quería morir y lo nuevo no terminaba por nacer. Lo que faltó, en lo que erramos, porque no planteo esto como un error del presidente de la República, sino de todas las fuerzas políticas y sociales que activamos en Paraguay, lo que faltó fue construir una base social, una base popular organizada, politizada, para sostener un proceso democrático. Eso no es error de una persona, sino es error de todas las fuerzas que participaron de una alianza. Y quizás allí sí los de siempre, los que venían de la dictadura, los que tenían los negocios de siempre con el Estado, aprovecharon el status quo y dijeron, bueno, Lugo es una persona que hasta ahora nos es inofensiva en el sentido de que no está dañando nuestros intereses y vamos a permitir que gobierne en tanto y en cuanto no se meta con nuestros negocios, con nuestros intereses. Cabe llamar la atención del hecho de que cuando se estaban dando una intervención en el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra y se estaba planteando hacer mensuras judiciales de las tierras que estaban en manos de latifundistas, se da esta crisis. Cuando en el gobierno se planteó una intervención de ese instituto, cuando se empezaron a publicar los nombres de políticos de partidos tradicionales que habían adquirido tierras que eran para la reforma agraria, que eran tierras para los agricultores, no para políticos, no para gente adinerada, allí se da esta crisis. Cuando se empieza a tocar los intereses de transnacionales del agronegocio, cuando se plantea que las semillas transgénicas tienen que ser controladas, que no pueden ser aprobadas para su uso sin previa experimentación, se da esta crisis. En resumen, cuando tímidamente el gobierno de Fernando Lugo y las fuerzas políticas que lo acompañaban tienen un avance de protección hacia los más desposeídos, se da esta crisis y se da este golpe. Barre, yo quisiera que nos ilustraras con algunos datos sobre Paraguay, sobre todo, bueno, yo sé que hay un dato por ahí que el 85% de la tierra está en manos del 2% de la población, pero yo quisiera que tú si tienes algunos datos ahí memorísticos a la mano. Ese dato lo aprendí yo cuando a los 11 años logré entrar en una escuela, y era el mismo dato y está vigente hasta hoy. Y eso te da la dimensión de la tragedia paraguaya, porque se puede decir que, bueno, hay cierta movilidad social, como lo dicen los economistas, que mucha gente se compró su casita, que mucha gente compró un terrenito y se puso a criar 4 vaquitas. Nada. Estática total para el pueblo. Como yo lo señalaba hace un rato, los cambios tecnológicos de la explotación agrícola están en manos de unas cuantas personas, de un grupo social muy reducido, que se apropia de una enorme millonada de dólares que cada cosecha entran al país, pero va a sus bolsillos, a sus arcas, a sus cuentas bancarias. Entonces, el campesino sigue siendo el pariente del indio que está en los montes, que como no le da las maticas que siembra, tiene que ir al monte a cazar algunos animales. Sigue siendo una vida vegetativa rodeada de miseria y de abandono. Ese es el 90% del pueblo paraguayo. El 10% está en las ciudades
y vegetan como empleados de comercio o obreros de alguna pequeña empresa. Pero si vamos a la historia, por ejemplo, la derrota de la Guerra Civil de 1946-47 significó, gracias a una incongruencia de los mandos del alzamiento popular, una contraofensiva fascista de las clases dominantes, la formación de unas hordas asesinas llamadas Puinandí, descalzos, cuyo único uniforme era un poncho colorado, un poncho rojo, y tenían carta blanca para matar, robar y violar. Esa gente, cuando tomó la capital del país, el gobierno destituyó a todo obrero y empleado de cualquier empresa. Y estos combatientes asesinos ocuparon sus puestos. De modo que desapareció la lucha sindical, desaparecieron los sindicatos, desaparecieron hasta sus lugares de trabajo, porque la mayoría de esas empresas no podían soportar semejante desguace de perder todo su personal. Entonces, esos datos te dan la señal de lo grave que es el no desarrollo del pueblo paraguayo. Y entonces, cuando podían respirar un poco, gracias al buen padre Lugo, apenas deciden que ya no les sirve, le dan el golpe. Mira, vamos a cumplir con compromiso, vamos a identificar la estación y ya regresamos con este programa especial en homenaje al pueblo uruguayo.